Hola, 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 amantes del chismorreo y de las novelas turcas. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, donde hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado en boca de todos literalmente. Si son tan fans de la farándula otomana como yo, seguramente ya saben de qué va esto, pero si no, no se preocupen, que aquí les pongo al día. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, específicamente en lo que pasó, o mejor dicho, lo que supuestamente pasó en una boda muy particular que ha dado mucho pero mucho de qué hablar. Ya saben cómo son estas bodas, siempre hay un drama, siempre hay un comentario que revolotea por ahí, y esta vez no fue la excepción. Así que prepárense para escuchar todos los detalles, los rumores, las teorías y hasta mis propias especulaciones, que valen oro, Y antes de que nos metamos de lleno en el cotilleo, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si aman tanto como yo el drama turco, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle un buen like a este vídeo. Su apoyo es súper importante para que esta comunidad siga creciendo y trayéndoles todo el chismecito que tanto nos gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, como les decía, el tema del día es la famosa boda donde aparentemente Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Serkan Bolat, habría revelado todo sobre Hande Erçel. Ahora, vamos a dejar algo bien claro desde el principio, aquí vamos a manejar información que viene de diversas fuentes, algunos rumores, comentarios que han circulado por las redes sociales y por supuesto, mi propia interpretación de todo el embrollo. No hay una confirmación oficial de todo lo que se dice, pero créanme, el chisme está tan jugoso que no podíamos dejarlo pasar. Resulta que esta boda, que no era de ellos, obviamente, pero que sí congregó a varias figuras del espectáculo turco, se convirtió en el escenario perfecto para que se desatara el caos, o al menos eso es lo que parece. Los rumores más fuertes apuntan a que Kerem, en un momento dado, habría hecho comentarios sobre su relación pasada con Hande y no precisamente comentarios muy sutiles o amigables. Al parecer, algunos testigos, que por supuesto no revelaremos sus nombres para no ponerlos en aprietos, aseguran haber escuchado a Kerem hablar sobre la relación, sobre cómo terminó, y sobre algunos detalles que hasta ahora eran desconocidos para el público. Claro, la cosa es que no sabemos exactamente qué fue lo que dijo, pero las redes sociales se han encargado de armar el puzzle con los pedacitos de información que han ido saliendo. Algunos dicen que Kerem se habría quejado de la intensidad de la relación, de la presión mediática que ambos sufrieron y de lo complicado que era manejar la fama y el amor al mismo tiempo. Otros, más atrevidos, afirman que incluso habría mencionado algunos desacuerdos personales, algunas diferencias irreconciliables que llevaron a la ruptura. Y por supuesto, no podían faltar los que aseguran que Kerem habría expresado cierto resentimiento hacia Hande, insinuando que ella fue la que tomó la decisión de terminar la relación. Una bomba de tiempo, se los digo. Porque si algo sabemos de las relaciones de los famosos, es que pocas veces son tan idílicas como las vemos en la pantalla. La realidad siempre suele ser más complicada, más humana y a veces, mucho más dolorosa. Y en este caso, parece que esa realidad se coló en medio de una boda, como si de un guión de novela se tratara. Imagínense la escena, una boda, música, risas y de repente, en una esquina, Kerem hablando de su ex, como si estuviera sacándose una espina que llevaba tiempo clavada. Dramático, lo sé. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. Ya sabemos cómo son los rumores, se inflan, se exageran, y al final, a veces terminan siendo muy diferentes a la realidad. Pero aquí, entre nosotros, no vamos a negar que este chisme tiene muy buena pinta. Porque hay algo que es cierto, y es que la relación entre Kerem y Hande fue una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Su romance en la pantalla, en asteriscos en calcap masterisco, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que todos celebramos. Los vimos enamorados, felices, compartiendo momentos juntos, y por eso, cuando anunciaron su ruptura, muchos se quedaron con el corazón roto. Y claro, después de la ruptura, las preguntas, las especulaciones, los rumores no se hicieron esperar. Todo el mundo quería saber qué había pasado, por qué se habían separado, y si había alguna posibilidad de reconciliación. Y ahora, con esta supuesta confesión de Kerem en la boda, el tema vuelve a estar en el centro de atención. Es como si la herida, que parecía estar cicatrizada, se abriera de nuevo, generando aún más curiosidad y especulaciones. Ahora bien, vamos a analizar un poco más en profundidad lo que podría haber dicho Kerem. Si realmente se quejó de la intensidad de la relación, de la presión. mediática,
esto no sería algo nuevo para los que hemos seguido de cerca la carrera de ambos. Sabemos que tanto Kerem como Hande son figuras muy populares en Turquía y fuera de ella, y que su relación fue seguida con lupa por los medios y por los fans. Cada paso que daban, cada comentario que hacían, era analizado hasta el más mínimo detalle. Y esto sin duda puede ser muy agobiante para cualquier persona, mucho más si se trata de una relación sentimental. La presión de tener que mantener una imagen pública, de lidiar con los paparazzi, de responder constantemente a las preguntas sobre su vida personal, todo eso puede acabar desgastando cualquier relación, por más fuerte que sea. Y quizás esa fue una de las razones, o la principal, que llevó a la ruptura de Kerem y Hande. Quizás simplemente no pudieron soportar esa presión, ese escrutinio constante al que eran sometidos. También hay que considerar la posibilidad de que Kerem haya mencionado algunos desacuerdos personales. Es normal que en una relación haya discusiones, diferencias de opinión, conflictos. El problema es cuando esas diferencias se vuelven irreconciliables, cuando ya no hay manera de encontrar un punto en común, y cuando el desgaste empieza a ser más grande que el amor. Quizás esto fue lo que pasó entre Kerem y Hande, quizás llegaron a un punto en el que ya no podían seguir juntos por más que lo intentaran. Y quizás lo que Kerem dijo en la boda fue una manera de desahogarse, de sacar a la luz esos sentimientos que llevaba guardados. Es cierto que no es la forma más elegante o madura de hacerlo, pero hay que entender que todos somos humanos, y que a veces las emociones nos ganan. Y más cuando se trata de una relación tan mediática y que significó tanto para ambas partes. Hay que recordar que estamos hablando de sentimientos, de corazones rotos, y que en ese terreno, no siempre hay reglas. Por otro lado, los rumores que apuntan a que Kerem habría expresado cierto resentimiento hacia Hande son los más polémicos. Si esto es cierto, significaría que la ruptura no fue tan amistosa como se pensaba, que quedaron algunas heridas sin sanar, y que Kerem todavía no ha superado del todo la relación. El resentimiento es una emoción muy poderosa y muy destructiva, y cuando se siente hacia alguien a quien se amó, puede ser aún más difícil de manejar. Quizás Kerem siente que no fue justo el final de la relación, que Hande tomó la decisión sin tener en cuenta sus sentimientos, y quizás por eso se siente dolido y decepcionado. De todas maneras, si Kerem realmente expresó resentimiento hacia Hande en la boda, esto no hace más que confirmar que las relaciones de los famosos son tan humanas y complicadas como las de cualquiera de nosotros. Ellos también sufren, también tienen problemas, también sienten dolor y decepción. Y es importante recordar eso, que detrás de las luces y las cámaras hay personas reales con emociones reales. Y claro, todo esto ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Los fans de Kerem, algunos lo apoyan, otros lo critican por hablar de su ex en público, y otros simplemente no saben qué creer. Los fans de Hande por su parte han salido en defensa de la actriz, asegurando que ella no tiene por qué ser la culpable de la ruptura, y que Kerem debería respetar su privacidad. Y en medio de todo este revuelo, están los que simplemente disfrutan del drama, los que se alimentan del chisme, y los que no se pierden ni un solo detalle de esta novela de la vida real. Y es que esto es lo que hace tan adictiva la vida de los famosos, esa mezcla entre realidad y ficción, esa incertidumbre constante que nos hace estar al borde del asiento esperando el próximo capítulo. Y esta boda, sin duda, ha sido un capítulo muy importante en la historia de Kerem y Hande. Un capítulo que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, y que seguramente seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas. Pero volvamos a la boda. Imaginen la escena, como ya les comentaba, todos disfrutando de la celebración, los novios radiantes, los invitados felices, y de repente, en una esquina, Kerem desatando toda su frustración. Es como si la boda se hubiera convertido en un escenario secundario, en un telón de fondo para el drama personal de Kerem. Y es que a veces las bodas, que se supone que son celebraciones de amor y felicidad, también pueden convertirse en espacios de liberación, donde las personas se atreven a decir lo que llevan guardado en su corazón. Quizás Kerem necesitaba ese momento para desahogarse, para sacar a la luz sus sentimientos, y quizás por eso eligió ese momento y ese lugar para hacerlo. O quizás fue simplemente una casualidad, un comentario fuera de lugar, que fue malinterpretado por los demás. De verdad que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos, es que este incidente ha generado una gran polémica, y ha puesto de nuevo en el foco mediático la relación entre Kerem y Hande. Ahora, ¿cómo reaccionará Hande ante todo esto? ¿Dirá algo al respecto? ¿Se mantendrá en silencio?
Esa es otra de las grandes incógnitas de esta historia. Hande por lo general ha sido muy discreta con su vida personal, y después de la ruptura con Kerem, ha preferido mantenerse alejada de los focos. No ha dado declaraciones sobre el tema, y ha preferido centrarse en su trabajo y en su carrera profesional. Pero quizás este nuevo escándalo la obligue a romper su silencio, a dar su versión de los hechos, y a defenderse de las acusaciones que se han lanzado en su contra. O quizás simplemente decida ignorar los rumores, como ha hecho en otras ocasiones, y seguir con su vida sin darle más importancia al tema. De cualquier manera, es seguro que la reacción de Hande será seguida con mucha atención por los fans y por los medios. Todo el mundo querrá saber qué opina ella de las supuestas confesiones de Kerem, y si está dispuesta a aclarar lo que realmente pasó en su relación. Y bueno, si algo hemos aprendido de todo esto, es que el mundo de la farándula es impredecible, que las relaciones de los famosos son complejas, y que los chismes, a veces, pueden ser más entretenidos que cualquier telenovela. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama? A todos nos encanta seguir de cerca la vida de nuestros ídolos, saber qué hacen, qué dicen, qué sienten. Y más cuando se trata de historias de amor, de rupturas, de reconciliaciones. Y la historia de Kerem y Hande, aunque quizás ya no tenga un final feliz, seguirá siendo una de las más recordadas y comentadas de los últimos años. Porque su romance, aunque haya terminado, dejó una huella en nuestros corazones, y aunque las cosas no hayan salido como queríamos, seguiremos recordando con cariño los momentos felices que nos regalaron. Y ahora, con este nuevo episodio, seguiremos esperando con ansias el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real. Y ya para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos dicho. Queda claro que la supuesta confesión de Kerem en la boda ha generado un gran revuelo en redes sociales y en los medios de comunicación. Los rumores apuntan a que Kerem habría hablado de su relación pasada con Hande, quejándose de la presión mediática, de los desacuerdos personales, e incluso expresando cierto resentimiento hacia ella. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas, ya que no hay ninguna confirmación oficial de lo que realmente sucedió en la boda. Pero lo que sí sabemos es que este incidente ha puesto de nuevo en el foco mediático la relación entre Kerem y Hande, y ha generado una gran expectación sobre la posible reacción de la actriz. De momento solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esta historia, y si habrá algún nuevo capítulo en esta telenovela de la vida real. Y hasta aquí este vídeo de hoy, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito tan jugoso. Recuerden que todo esto es especulación, es información que viene de diversas fuentes, y que no hay nada confirmado al 100%. Pero en el mundo del entretenimiento, los rumores también forman parte del show, y a nosotros nos encanta seguirlos de cerca. Así que si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos que también aman las novelas turcas y de dejar un comentario diciéndome qué opinan de todo este lío. ¿Creen que Kerem realmente habló de Hande en la boda? ¿Qué les parece su posible reacción? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? Los leo en los comentarios. Y como siempre les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, su apoyo es súper importante para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. No olviden suscribirse, activar la campanita, y seguir atentos a las próximas actualizaciones. Y recuerden que el drama nunca termina, siempre hay una nueva telenovela por descubrir. Así que nos vemos en el próximo vídeo, y como siempre muchos besitos a todos. Hasta la próxima.